Nunca pensé que el mundo colapsaría un martes por la tarde. Yo estaba en el muelle, revisando redes y preparando motores, cuando el primer bote llegó sin nadie a bordo. Flotaba hacia la orilla, golpeando la madera con un ritmo lento, casi triste. Fui el primero en saltar para ver qué había pasado. Ojalá no lo hubiera hecho. Dentro había sangre seca, marcas de uñas en la cubierta, y un olor fuerte, metálico, como si la muerte misma hubiera ido en ese viaje. Mientras observaba, escuché gritos desde el pueblo. Gritos que no parecían humanos. La radio costera se llenó de interferencia, voces solapadas, y un mensaje repetido: bajo ningún motivo se acerquen a los infectados, repito, no. Se cortó allí. Corrí hacia el muelle principal y vi a la gente corriendo en todas direcciones. Un hombre se lanzó sobre otro, mordiéndole el cuello como un animal rabioso. Al principio pensé que era una pelea. Luego vi cómo el herido se levantó de inmediato, tambaleándose, con el mismo deseo vacío en los ojos. No eran humanos. No del todo. Yo no era héroe. No tenía armas, ni entrenamiento militar, ni experiencia en emergencias. Solo tenía mi instinto, y ese instinto me gritaba que corriera hacia el Faro Viejo, un lugar que pocos visitaban y que nadie consideraba útil desde hacía años. Tomé mi camioneta, esquivé a 2 infectados que golpearon las ventanillas, y aceleré cuesta arriba. Desde el camino pude ver el caos, humo, sirenas, gente huyendo. Y aunque mi corazón martillaba en el pecho, algo en mí sabía que aquel faro, con sus paredes gruesas y su aislamiento natural, podía ser mi salvación. Ese día, mientras las primeras sombras del apocalipsis caían sobre la costa, decidí convertirme en guardián de una luz que ya nadie encendía. El faro sería mi refugio. O.M.I. Tumba. El faro llevaba más de 20 años apagado. La estructura de piedra resistía vientos feroces, pero por dentro olía a humedad y abandono. Aún así, cuando crucé la puerta oxidada, sentí un alivio extraño, como si el lugar me diera permiso para esconderme. Empujé muebles viejos para bloquear la entrada principal. Después subí las escaleras, y cada peldaño crujía bajo mi peso. El eco me hacía sentir acompañado, aunque sabía que estaba completamente solo. O eso creía. La sala de observación aún tenía ventanas panorámicas. Desde allí pude ver todo: el pueblo ardiendo, la carretera llena de coches abandonados, y figuras tambaleándose sin rumbo. Esa visión me confirmó la realidad: la infección ya se había extendido demasiado. No era un incidente aislado. Era el principio del fin. Pasé varias horas explorando cada habitación. Encontré herramientas oxidadas, una radio marina que tal vez podría reparar, y una despensa con latas vencidas que, sorprendentemente, aún servían. Lo suficiente para un par de días, no más. Mientras revisaba la planta baja, escuché un golpe. Fuerte. Repetitivo. Algo estaba afuera. Me asomé por una rendija de la puerta. 3 infectados caminaban alrededor del faro, oliendo el aire, como animales siguiendo un rastro. Uno de ellos golpeaba la madera con la frente una y otra vez, dejando manchas oscuras. Me quedé congelado hasta que se alejaron. Aquello confirmó algo: podían oler, podían escuchar, pero no podían pensar. Al caer la noche, el faro se convirtió en mi único refugio. Subí hasta la parte más alta y me acomodé con una manta vieja. Intenté dormir, pero cada ruido del viento sonaba como pasos, cada sombra parecía un cuerpo moviéndose. Por primera vez entendí que este refugio no sería temporal. Tendría que fortificarlo, adaptarlo, convertirlo en mi hogar. Mi bastión. Y rezar para que aguantara más que el mundo allá afuera. El faro llevaba más de 20 años apagado. La estructura de piedra resistía vientos feroces, pero por dentro olía a humedad y abandono. Aún así, cuando crucé la puerta oxidada, sentí un alivio extraño, como si el lugar me diera permiso para esconderme. Empujé muebles viejos para bloquear la entrada principal. Después subí las escaleras, y cada peldaño crujía bajo mi peso. El eco me hacía sentir acompañado, aunque sabía que estaba completamente solo. O eso creía. La sala de observación aún tenía ventanas panorámicas. Desde allí pude ver todo: el pueblo ardiendo, la carretera llena de coches abandonados, y figuras tambaleándose sin rumbo. Esa visión me confirmó la realidad: la infección ya se había extendido demasiado. No era un incidente aislado. Era el principio del fin. Pasé varias horas explorando cada habitación. Encontré herramientas oxidadas, una radio marina que tal vez podría reparar, y una despensa con latas vencidas que, sorprendentemente, aún servían. Lo suficiente para un par de días, no más. Mientras revisaba la planta baja, escuché un golpe.
fuerte. Repetitivo. Algo estaba afuera. Me asomé por una rendija de la puerta. 3 infectados caminaban alrededor del faro, oliendo el aire, como animales siguiendo un rastro. Uno de ellos golpeaba la madera con la frente una y otra vez, dejando manchas oscuras. Me quedé congelado hasta que se alejaron. Aquello confirmó algo. Podían oler, podían escuchar, pero no podían pensar. Al caer la noche, el faro se convirtió en mi único refugio. Subí hasta la parte más alta y me acomodé con una manta vieja. Intenté dormir, pero cada ruido del viento sonaba como pasos, cada sombra parecía un cuerpo moviéndose. Por primera vez entendí que este refugio no sería temporal. Tendría que fortificarlo, adaptarlo, convertirlo en mi hogar. Mi bastión. Y rezar para que aguantara más que el mundo allá afuera. Dormí apenas un par de horas, lo justo para seguir vivo. Apenas salió el sol, bajé de la torre y comencé el trabajo de fortificación. El faro tenía paredes sólidas, pero las puertas eran viejas, y las ventanas bajas podían ser un punto débil. Los infectados no parecían muy inteligentes, pero tenían fuerza bruta, demasiada. Tomé tablones de madera, restos de muebles y algunas barras de hierro que encontré tiradas por la sala de máquinas. Con martillo en mano, comencé a sellar posibles accesos. Cada golpe resonaba por dentro del faro como un tambor funerario. Me imagino que así suena encerrar tu propia tumba. Mientras trabajaba, algo me puso la piel de gallina, silencio total en el exterior. No había viento, ni gaviotas, ni pasos arrastrados. Nada. Era una calma antinatural, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ese silencio se rompió de golpe cuando escuché un grito lejano. Hameno. Corrí hacia la ventana y vi a una mujer intentando subirse a unas rocas, mientras 2 infectados la perseguían. Tropezó, cayó, volvió a levantarse. Yo no podía ayudarla. No sin arriesgar todo mi refugio. Pero verla me hizo recordar algo importante. No era el único vivo. Mientras los infectados la alcanzaban y su grito se apagaba, algo cambió dentro de mí. No podía salvar a todos, lo entendía. Pero tampoco quería convertirme en un fantasma encerrado en mi torre, esperando morir de hambre. Tenía que encontrar suministros. Tenía que pensar a largo plazo. Ese día terminé de reforzar la entrada principal con una barricada doble. También aseguré las ventanas con rejillas que improvisé usando piezas metálicas del viejo motor del faro. Al caer la tarde, subí a la cima y observé el horizonte. El pueblo seguía ardiendo. La carretera seguía bloqueada. Pero algo sí había cambiado. Ahora tenía un plan. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar al pueblo por suministros. Las latas que tenía no durarían mucho, y necesitaba agua, herramientas, combustible y, si tenía suerte, un arma. Nunca había usado una en mi vida, pero entendí que en este nuevo mundo eso ya no importaba. Esperé hasta que el amanecer iluminó bien el camino. Agarré una barra de metal, mi única arma, y respiré hondo. Abrí la puerta lo justo para colarme y volví a cerrar con sigilo. El aire olía a sal, sangre seca y humo. Descendí por el sendero rocoso que llevaba a la carretera. No había movimiento cercano, pero sabía que eso podía cambiar en segundos. Llegué a la primera casa del pueblo. La puerta estaba abierta, colgando de una bisagra rota. Entré con la barra en alto, listo para golpear. No había nadie, vivo. Encontré un dispensador de agua, varias botellas selladas y una mochila escolar que me serviría para cargar las cosas. Mientras revisaba la cocina, escuché pasos arrastrados justo afuera. Me escondí detrás del refrigerador. Un infectado entró caminando lento, como siguiendo un rastro de olor. Sus dedos estaban llenos de pellejos arrancados, y su cabeza inclinada, olfateaba. Apret la barra. Si me encontraba, no tendría opción. Pero tras unos segundos se giró y salió de nuevo. Aproveché esa oportunidad y escapé por la ventana trasera. Después revisé una ferretería. Allí encontré clavos, cinta industrial, una linterna y un machete. Nada de armas de fuego, pero el machete pesaba bien en mi mano. Me hizo sentir menos vulnerable. Cuando regresé al faro, noté huellas en la arena. No eran mías. Alguien más había estado cerca. Aceleré el paso, entré y cerré con todos los seguros. Subí corriendo a la torre y revisé los alrededores. Nada a simple vista. Pero sabía que desde ese momento, el faro ya no era un secreto. Esa noche no pude dormir. No por miedo a los infectados, sino por otra cosa. Cerca de la medianoche escuché voces. Al principio pensé que estaba alucinando por el cansancio. Pero no.
Eran voces humanas, claramente humanas, viniendo desde la base del faro. Apagué la linterna y bajé las escaleras lentamente, machete en mano. Me acerqué a una ventana estrecha y miré hacia afuera. 3 personas estaban allí. 2 hombres y una mujer. Llevaban mochilas grandes, ropa sucia y caras agotadas. No parecían infectados. Más bien parecían sobrevivientes como yo. ¿Estás ahí?, dijo uno de ellos, mirando directo a la ventana, aunque no podía verme. Solo necesitamos comida o un lugar para dormir. No queremos problemas. Su voz sonaba sincera, pero también desesperada. Y la desesperación puede ser tan peligrosa como un zombi. Me quedé en silencio sin responder. La mujer golpeó la puerta con suavidad. Por favor, venimos huyendo desde el hospital. Los soldados abandonaron el puesto. No nos queda nada. El corazón me martillaba. Ayudarlos significaba arriesgar mi refugio. Negarme significaba cargar con el peso de su posible muerte. Antes de decidir, escuché un rugido detrás de ellos. 3 infectados salieron del bosque, directo hacia el grupo. El caos fue inmediato. Gritos. Gulps. Un disparó. Sí, uno de ellos tenía arma. La mujer cayó al suelo mientras los otros 2 intentaban arrastrarla. Vi como uno de los infectados los alcanzó, y en segundos los 3 sobrevivientes fueron superados. Cerré los ojos. Sabía que no podía salvarlos. No de esa forma. Tras varios minutos, el silencio volvió. Abrí la ventana y vi sus cuerpos inmóviles. Pero lo peor no fue eso. Uno de ellos, el que tenía el arma, se levantó de nuevo. Y empezó a caminar hacia el faro. Me aparté de la ventana y aseguré todas las barricadas. Esa noche entendí algo brutal. Los muertos nunca serían el problema real. Los vivos, ellos eran los que me quitarían el sueño. Al amanecer escuché golpes en la puerta. Lentos. Constants. Como si alguien probara la resistencia de las tablas. Me acerqué con cuidado y pegué la oreja. Ah. El que golpeaba no era humano ya. Era uno de los sobrevivientes que había visto caer la noche anterior. Probablemente el del arma. Su respiración rasposa reverberaba contra la madera, como si quisiera absorber el olor de mi miedo. No podía dejarlo ahí. No por él, sino porque su presencia atraería a más infectados. Y si se acumulaban, las paredes no aguantarían. Subí a la parte alta y utilicé un viejo truco de pescador. Tenía una cuerda con un gancho metálico. Lo lancé hacia abajo, apuntando a su hombro. En el segundo intento lo enganché. Tiré fuerte, haciéndolo retroceder unos pasos, y luego lo dejé caer de espaldas. Cuando quedó tumbado, bajé con cautela, machete en mano. No disfruté lo que tuve que hacer, pero era necesario. Cuando ya no se movía, revisé su cuerpo y ahí estaba, una pistola semiautomática, con 3 balas. 3 balas no eran muchas, pero eran algo. Enterré su cuerpo detrás del faro, más por respeto a lo que había sido que por necesidad. Luego reforcé la puerta con una segunda estructura de barras cruzadas. El faro ya empezaba a parecer una fortaleza improvisada. Esa tarde escuché algo que me heló la sangre: motores, vehículos. Vivos. Me asomé por la ventana superior. 5 hombres armados recorrían la costa en una camioneta militar. No eran soldados. Sus uniformes no coincidían, sus armas eran desiguales, y su forma de moverse revelaba algo peor. Eran saqueadores. El mundo apenas llevaba días en ruinas, y ya había gente dispuesta a matar por una lata de comida. Me agaché, apagué la linterna y permanecí inmóvil. La camioneta pasó cerca del faro. Muy cerca. Uno de ellos miró hacia la torre. Y por un segundo, creí que me había visto. La lluvia empezó a caer con violencia, golpeando los cristales del faro como si quisiera atravesarlos. Bajé corriendo al nivel intermedio para revisar el generador, pero antes de llegar escuché algo que no debería haber sido posible: pasos. Pasos distintos a los míos. Pasos que no venían del exterior, sino de adentro. Me quedé inmóvil, el corazón martilleando en las costillas. La escalera interior es estrecha y metálica, cada paso produce un eco inconfundible. Y lo que escuchaba no era un animal, tampoco un zombi arrastrándose. Era alguien subiendo, lento pero firme, como si supiera perfectamente hacia dónde iba. Tragué saliva y apagué mi linterna. El faro quedó en penumbra, apenas iluminado por el parpadeo lejano del foco principal. Me apoyé contra la pared fría y escuché: 1, 2, 3 pasos, luego silencio. Nada más inquietante que un enemigo que deja de moverse. ¿Quién coño anda ahí?
Pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta humana. Y entonces, justo cuando pensé que tal vez había imaginado todo, algo golpeó los barrotes de la escalera. No con la torpeza de un muerto. Fue un golpe seco, calculado, como una señal. Encendí la linterna de golpe y apunté hacia abajo. Por un segundo no vi nada, y después, una mano pálida se agarró del barandal. Los dedos estaban ennegrecidos en las puntas, pero se movían con demasiada precisión para un zombi común. Retrocedi. La figura levantó la cabeza y pude ver un rostro, casi humano, o lo que quedaba de él. Los ojos no estaban totalmente vacíos. Había algo allí dentro, algo que analizaba, que reconocía. No puede ser, susurré. La criatura abrió la boca, no para gruñir, sino para emitir un murmullo rasgado, como quien intenta forzar una palabra olvidada. Di un paso atrás, luego otro. La criatura subió un escalón más, lento, seguro, sin quitarme la mirada de encima. El faro, mi refugio, ya no era solo mío. La pregunta era simple y aterradora. ¿Cuántos habían entrado antes que este? La lluvia empezó a caer con violencia, golpeando los cristales del faro como si quisiera atravesarlos. Bajé corriendo al nivel intermedio para revisar el generador, pero antes de llegar escuché algo que no debería haber sido posible. Pasos. Pasos distintos a los míos. Pasos que no venían del exterior, sino de adentro. Me quedé inmóvil, el corazón martilleando en las costillas. La escalera interior es estrecha y metálica, cada paso produce un eco inconfundible. Y lo que escuchaba no era un animal, tampoco un zombi arrastrándose. Era alguien subiendo, lento pero firme, como si supiera perfectamente hacia dónde iba. Tragué saliva y apagué mi linterna. El faro quedó en penumbra, apenas iluminado por el parpadeo lejano del foco principal. Me apoyé contra la pared fría y escuché, 1, 2, 3 pasos, luego silencio. Nada más inquietante que un enemigo que deja de moverse. ¿Quién coño anda ahí? Pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta humana. Y entonces, justo cuando pensé que tal vez había imaginado todo, algo golpeó los barrotes de la escalera. No con la torpeza de un muerto. Fue un golpe seco, calculado, como una señal. Encendí la linterna de golpe y apunté hacia abajo. Por un segundo no vi nada, y después, una mano pálida se agarró del barandal. Los dedos estaban ennegrecidos en las puntas, pero se movían con demasiada precisión para un zombi común. Retrocedi. La figura levantó la cabeza y pude ver un rostro, casi humano, o lo que quedaba de él. Los ojos no estaban totalmente vacíos. Había algo allí dentro, algo que analizaba, que reconocía. No puede ser, susurré. La criatura abrió la boca, no para gruñir, sino para emitir un murmullo rasgado, como quien intenta forzar una palabra olvidada. Di un paso atrás, luego otro. La criatura subió un escalón más, lento, seguro, sin quitarme la mirada de encima. El faro, mi refugio, ya no era solo mío. La pregunta era simple y aterradora. ¿Cuántos habían entrado antes que este? Retrocedí hasta sentir la pared del nivel superior contra mi espalda. El ser seguía avanzando, un escalón a la vez, como si disfrutara de cada centímetro que acortaba entre nosotros. Su respiración era irregular, húmeda, demasiado consciente para ser un zombi común. No te acerques, murmuré, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. La criatura inclinó la cabeza, como si intentara recordar algo. Esa humanidad rota que vi en sus ojos me heló la sangre. No era un monstruo por completo, o aún no. Quizá por eso era más aterrador. Encendí mi linterna de emergencia, la que guardaba para los apagones. Tenía un modo de destello estroboscópico que podía desorientar a animales, y esperaba que funcionara con lo que fuese esto. Apunté directo a sus ojos y activé el modo. El efecto fue inmediato. El ser se llevó las manos al rostro y soltó un sonido grave, casi un lamento. Aproveché el momento, salté por encima del escalón roto y bajé corriendo los peldaños. Sentí el metal vibrar cuando la criatura golpeó la baranda detrás de mí. Llegué al nivel inferior, cerré la compuerta metálica y aseguré la barra. El faro quedó en silencio excepto por el golpeteo insistente del ser contra la puerta. No era un golpeteo torpe, no, tenía ritmo. Paciencia. Persistencia. ¿Qué demonios eres? Pregunté sin esperar respuesta. Luego ocurrió lo que me sacudió hasta el alma. El ser dejó de golpear, y luego imitó mis golpes, como si copiara el patrón. 3 golpes fuertes. Un silencio breve. 2 golpes más. No era casualidad. Me estaba respondiendo. Me alejé,
incapaz de apartar los ojos de la puerta cerrada. El faro crujió con el viento, pero ya no parecía tan alto ni tan seguro como antes. Algo estaba evolucionando afuera. O peor, algo estaba recordando. Y yo, atrapado en mi refugio, acababa de llamar su atención. Dormí apenas unas horas después de aquel encuentro. Cada ruido del faro me hacía abrir los ojos de golpe, convencido de que la criatura había logrado entrar. Pero cuando salió el sol, el silencio regresó. No había golpes. No había imitaciones. Solo el murmullo del mar. Decidí aprovechar la luz del día para buscar suministros. El faro seguía siendo mi hogar, pero estaba claro que ya no podía depender solo de él. Tomé mi mochila, revisé el nivel de combustible del generador y emprendí el camino hacia la carretera principal, bordeando la costa. El aire olía a sal y a descomposición. Había cuerpos esparcidos en la playa, arrastrados por la marea. Algunos parecían recién infectados, otros, antiguos. Evité mirarlos demasiado tiempo. Al llegar al asfalto, escuché algo que no esperaba, voces humanas. Me escondí tras un coche volcado y observé. 2 hombres y una mujer avanzaban con mochilas grandes y bates de metal. Estaban sucios, exhaustos, pero vivos. La mujer miraba a ambos lados con una tensión que reconocí al instante, la mirada de alguien que ha visto lo peor. ¿Creen que ese faro esté ocupado?, dijo uno de los hombres. Si lo está, nos vamos, respondió la mujer. No quiero más problemas. Mi garganta se cerró. ¿Debía acercarme? O esconden. 3 sobrevivientes significaban ayuda, o conflicto. Di un paso hacia adelante sin querer y el ruido del vidrio bajo mi bota los alertó. Los 3 se giraron, armas en alto. Sal. Gritó el hombre más alto. Si eres humano, sal ahora mismo. Levanta las manos lentamente. Tranquilos, no estoy infectado. Vivo en el faro. Estoy solo. La mujer entrecerró los ojos. Solo. ¿De verdad? Asentí. Hubo un silencio largo, pesado. Luego ella bajó su arma, aunque no del todo. Entonces quizá podamos ayudarnos mutuamente, dijo. El mundo allá afuera está empeorando. Y no deberías estar solo cuando anochece. No supe si aquello era una bendición, o el comienzo de un nuevo peligro. Decidí llevarlos al faro, aunque cada paso que dábamos sentía el estómago apretado. 3 desconocidos siguiéndome hasta mi único refugio no era precisamente una decisión inteligente, pero la soledad se estaba volviendo igual de peligrosa que los infectados. Mientras caminábamos por la costa, la mujer, que se presentó como Elena, me lanzó miradas evaluadoras. Los otros 2 se llamaban Klaus y Rudi, supuestamente mecánicos de un taller que había sido arrasado semanas atrás. No noté señales de infección en ninguno, pero los nervios me mantenían alerta. Cuando el faro apareció a la distancia, Rudi soltó un silbido. «Tienes una fortaleza aquí», comentó. «Mucho mejor que esconderse en un supermercado podrido». No respondí. Preferí mantener mis cartas cerca del pecho. Al llegar a la puerta principal, les pedí que dejaran sus mochilas en el suelo para revisarlas. ¿En serio? Refund Funo Klaus. ¿Desconfiando de nosotros? La última vez que confié en alguien casi me arrancan la garganta, dije. Así que sí. Revisión. Elena levantó las manos, cansada. Déjalo hacer su protocolo. Es su casa. Revisé sus mochilas, comida enlatada, botiquines, herramientas, municiones, nada sospechoso. Cuando los invité a entrar, sus expresiones cambiaron de dureza a alivio. El faro, iluminado por el sol de la tarde, parecía casi acogedor. En la cocina calentamos algo de comida. Por primera vez en semanas, escuché risas. No eran fuertes, ni despreocupadas, pero eran humanas. Mientras comíamos, Elena me miró fijamente. Myra, William, no vamos a mentir. Si nos quedamos aquí, queremos aportar. No somos parásitos. ¿Y qué es lo que quieren exactamente?, pregunté. Un lugar donde pasar las noches y morir, respondió Klaus. Y a cambio, te daremos manos, vigilancia y silencio. Parecía un trato razonable. Pero a medida que avanzaba la noche, mientras les preparaba colchones en el piso, una inquietud crecía en mi pecho. Porque aunque los 3 parecían decentes, uno de ellos no dejaba de observar cada rincón del faro, como si ya estuviera calculando que podría reclamar como suyo. Esa noche casi no dormí. Los 3 descansaban en el piso del nivel inferior del faro, envueltos en mantas que les di, pero algo en mi instinto gritaba que no me relajara.
Cada crujido del viento contra las ventanas sonaba más fuerte de lo normal. Cada sombra parecía moverse cuando no debía. A la medianoche, escuché pasos en la escalera. Lentos. Cautos. No eran los pasos pesados de un infectado, eran demasiado controlados. Agarré mi linterna y bajé un peldaño a la vez. Cuando apunté el haz de luz hacia abajo, encontré a Klaus a mitad de la escalera, sobresaltado como un niño atrapado en plena travesura. ¿Qué demonios haces aquí arriba?, pregunté en voz baja. Klaus levantó las manos. Relájate, hombre, quería ir al baño. No sabía dónde estaba. Te dije que el baño está en la planta baja, respondí sin quitarle la luz de encima. Su sonrisa fue incómoda, falsa, de esas que usan los mentirosos mal entrenados. Regresó abajo sin protestar, pero mis alarmas ya estaban encendidas. Volví a mi cama, aunque en realidad me senté en ella sin quitarme las botas. Después de unos minutos, escuché murmullos. Provenían del mismo piso inferior, palabras rápidas y apenas audibles. Me acerqué a la barandilla y distinguí sus voces. Te dije que esperes, susurró Elena. Solo quería ver qué tiene arriba, replicó Klaus. Parecía un generador grande. No estamos aquí para robarle, intervino Rudy, más bajo aún. Necesitamos al tipo. Mis manos se apretaron en el frío metal de la baranda. Necesitaban de mí. ¿Para qué? Cuando subió la brisa marina por la escalera, escuché una última frase, casi tragada por el viento. Si el faro es tan seguro como parece, nos conviene quedarnos. Con o sin él. Sentí un nudo en el estómago. Con o sin. Era suficiente para entender el peligro. No dormí el resto de la noche, porque ya no tenía 3 invitados. Tenía 3 posibles amenazas dentro de mi santuario. A la mañana siguiente, el faro olía a tensión. No era un olor real, claro, pero estaba allí, suspendido en el aire como humedad pegajosa. Los 3 actuaban demasiado normales. Klaus silbaba, Elena preparaba té, y Rudy ordenaba sus cosas como si viviéramos en un hostal de playa. Pero nadie mencionó los susurros de la noche anterior. Nadie me miró directamente a los ojos. Eso decía más que cualquier palabra. Mientras el sol luchaba por salir entre nubes negras, noté que el viento había cambiado. Traía un rugido profundo desde tierra firme, y no era el mar. Tomé mis binoculares, subí a la cima del faro y apunté hacia el viejo muelle. Ahí estaban. Decenas de infectados arrastrándose hacia la costa, empujados por la tormenta que se acercaba. Algunos eran lentos, retorcidos. Otros corrían a saltos bruscos, golpeando rocas, como si sus huesos ya no les importaran. Una horda. Una jodida horda. Bajé de inmediato. Tenemos que prepararnos, dije, sin rodeos. Viene una horda desde el oeste. Elena palideció. Rudy maldijo en alemán bajo. Klaus solo sonrió, una sonrisa nerviosa que ocultaba algo más oscuro. ¿El faro nos protegerá, o no? Preguntó Klaus. Sí, respondí, si todos siguen mis órdenes. Cuando lo dije, Klaus clavó su vista en mí, como evaluándome. ¿Y si tus órdenes no son suficientes?, provocó. Entonces morirás primero, respondí sin subir el tono. Elena intervino rápido. Basta. Si vienen infectados, tenemos que trabajar juntos. Esto no es momento para peleas. Y tenía razón. La estructura del faro resistiría, si nadie hacía estupideces. Pasamos horas asegurando ventanas, reforzando la puerta del primer nivel y preparando rutas de escape. Pero cuando el cielo rugió y la lluvia cayó en ráfagas violentas, escuché un golpe seco afuera. Otro. Y otro. La horda había llegado. Y dentro del faro, encerrados conmigo, estaban 3 desconocidos en quienes no podía confiar. La tormenta cayó con una furia que hizo temblar hasta los cimientos del faro. La lluvia golpeaba las paredes como si intentara arrancarlas a mordidas, y entre cada ráfaga de viento se colaban los gruñidos. No eran del mar. No eran de animales. Eran de ellos. La horda. Nos atrincheramos en el segundo nivel, donde las ventanas eran pequeñas y altas. Rudy mantenía una linterna en mano, temblándole un poco, mientras Elena revisaba una y otra vez las barricadas. Klaus se quedó junto a la escalera, con ese silencio tenso que hacía más ruido que cualquier tormenta. El primer golpe serio llegó a los pocos minutos. ¡Bang! La puerta del nivel inferior vibró como si alguien estuviera arieteándola. ¿Cuántos crees que son?, susurró Elena, sin dejar de mirar hacia abajo. Suficientes para derribar la puerta si se organizan, respondí. Otro golpe. Un chillido húmedo.
Algo arrastrándose. La tormenta los había traído como basura flotante, y los estaba empujando directo hacia nosotros. Klaus tomó su cuchillo, girándolo entre los dedos. Podemos resistir, dijo, si todos hacemos lo correcto. La forma en que lo dijo no me gustó. No era apoyo. Era advertencia. La puerta tronó. Rudy soltó la linterna, maldiciendo. Scheiße, Scheiße. Van a entrar. Me acerqué rápido. Escuchen. Cuando rompan la puerta, vendrán en oleadas. Usamos la escalera como embudo. Los detenemos uno por uno. Nada de heroísmo estúpido. Pero mientras hablaba, otro sonido se coló entre los golpes. Pasos. Pasos adentro. Volteamos al unísono. El ruido venía del almacén trasero del segundo nivel. ¿Alguien dejó esa puerta abierta?, preguntó Elena con un hilo de voz. Nadie respondió. La tormenta rugió tan fuerte que por un segundo no se escuchó nada más. Luego, Siak. una sombra se movió detrás de las cajas. La horda estaba afuera. Pero algo ya estaba adentro del faro con nosotros.